Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprenderse a sí mismo. Nos preguntamos quiénes somos, qué sentido tiene nuestra existencia y por qué repetimos ciertos patrones que nos llevan a la frustración y al sufrimiento. Carl Jung, uno de los exploradores más profundos del inconsciente, nos dejó una enseñanza invaluable. Dentro de cada uno de nosotros habita una parte olvidada, una esencia pura que ha quedado atrapada en el pasado y que, sin darnos cuenta, sigue influyendo en cada una de nuestras decisiones, emociones y relaciones. Si alguna vez te has sentido vacío sin razón aparente, si te descubres reaccionando de manera intensa ante ciertas situaciones o repitiendo los mismos errores una y otra vez, es muy probable que esa parte olvidada de ti esté pidiendo ser escuchada. Jung nos hablaba de la psique como un universo compuesto de múltiples facetas, y dentro de ese universo hay una figura clave, nuestra niña interior. Esa versión de ti que una vez confió plenamente en la vida, que era espontánea, creativa y libre, pero que en algún momento, por experiencias de dolor, rechazo o abandono, se vio obligada a esconderse y a crear una armadura para sobrevivir. Esa niña no ha desaparecido. Aunque crecemos, aprendemos y nos adaptamos, ella sigue dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Si en la infancia experimentaste momentos de inseguridad, de falta de amor o de exigencias que te hicieron sentir que debías ser de otra forma para ser aceptada, es probable que hoy, como adulta, aún cargues con esas heridas. Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tus intentos de cambiar, sigues atrayendo relaciones que te hacen sentir poco valorada. O por qué en el trabajo sientes que necesitas esforzarte el doble para ser reconocida. Quizás te has dado cuenta de que cualquier crítica te afecta profundamente, como si tocara una herida que ni siquiera sabías que tenías. Esto no es casualidad. Jung nos dice que estas respuestas emocionales vienen de un lugar más profundo, la sombra de nuestra niña interior. La sombra, ese concepto fundamental en la psicología junguiana, representa los aspectos reprimidos de nuestra psique. Y dentro de ella, la niña interior herida ocupa un espacio central. Lo que no hemos sanado en nuestro pasado no desaparece, sino que sigue manifestándose en nuestras relaciones, en nuestra autoimagen y en la forma en que experimentamos la vida. Pero, ¿cómo podemos sanar a esa niña? Jung nos ofrece una respuesta clara, enfrentándonos a nuestra sombra en lugar de reprimirla. En lugar de ignorar el dolor, debemos darle un espacio para hablar, para expresarse y, finalmente, para liberarse. Cuando nos permitimos conectar con esa parte infantil y olvidada, algo profundo comienza a transformarse en nuestro interior. La sanación de la niña interior no es un evento puntual, sino un compromiso con nosotros mismos. Significa estar atentas a nuestras emociones, preguntarnos de dónde provienen, reconocerlas sin juicio y, sobre todo, tratarnos con la misma compasión que tendríamos con una niña real que necesita amor y protección. Jung decía que el inconsciente habla en símbolos, y muchas veces la niña interior se manifiesta en nuestros sueños, en sentimientos inesperados o en patrones repetitivos. La clave está en escuchar esos mensajes y permitirnos transformar el dolor en autoconocimiento y crecimiento. Cuando sanamos a nuestra niña interior, algo maravilloso ocurre, nuestra esencia femenina se libera. Jung hablaba del concepto del anima y el animus, las energías femenina y masculina presentes en cada ser humano. La energía femenina no tiene que ver con el género, sino con cualidades como la receptividad, la creatividad, la intuición y la capacidad de conectar con las emociones de manera profunda. Sin embargo, cuando nuestra niña interior está herida, esta energía se bloquea. Nos volvemos rígidas, desconfiadas, sentimos que debemos protegernos constantemente del mundo y nos cuesta entregarnos al amor y a la vida con confianza.
La sociedad moderna nos ha enseñado que debemos ser fuertes, autosuficientes, independientes. Y, si bien estas son cualidades valiosas, cuando nos desconectamos de nuestra esencia emocional y vulnerable, perdemos una parte fundamental de nuestro ser. Sanar a nuestra niña interior significa darnos permiso para sentir, para jugar, para reír sin miedo al juicio, para conectar con la parte más auténtica de nosotras. Significa, sobre todo, recordarnos que no estamos solas en este camino. Cada paso que damos hacia la sanación nos acerca más a una vida plena, a relaciones más sanas y a una conexión más profunda con nuestro verdadero yo. Este es un viaje que solo tú puedes emprender. La pregunta que quiero dejarte es, ¿estás dispuesta a escuchar a tu niña interior? Cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reprimirla, detente un momento y pregúntate, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿A qué parte de mí estoy ignorando? En esas respuestas se encuentra el inicio de tu liberación. La vida deja de ser una lucha cuando aprendemos a abrazar todas nuestras partes, incluso aquellas que alguna vez nos dolieron. Porque dentro de cada sombra hay una luz esperando ser descubierta. Y dentro de cada herida hay una oportunidad para renacer. Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha dictado cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y qué aspectos de nuestra identidad son aceptables. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, nos habla de cómo la mujer ha sido moldeada por las expectativas impuestas desde fuera, enseñándole a reprimir partes esenciales de sí misma. Jung, por su parte, nos muestra que esa represión no desaparece, sino que se convierte en una sombra que influye silenciosamente en nuestra vida. Cuando estas dos visiones se entrelazan, nos revelan una verdad profunda: la niña interior herida no es solo un fenómeno psicológico individual, sino también una construcción social. Desde la infancia, muchas mujeres aprenden a priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas propias. Se les enseña que deben ser complacientes, amables, y muchas veces sacrificarse para ser valoradas. De Beauvoir explica que la mujer es convertida en lo otro, en función del deseo y la mirada del otro. Jung nos diría que este proceso genera una desconexión interna, ya que obliga a la persona a reprimir aspectos auténticos de su psique. La niña interior aprende que expresar sus deseos puede traer rechazo, y así comienza a construir una máscara para encajar en un mundo que no la acepta tal como es. Sanar esa niña interior, entonces, no es solo un acto de introspección individual, sino también un acto de liberación de estructuras sociales opresivas. La individuación de Jung, el proceso de volverse uno mismo en su totalidad, implica recuperar esas partes negadas, devolverle su valor y reintegrarlas a nuestra identidad. Para las mujeres, esto significa recuperar su voz, su autonomía y su capacidad de elegir sin miedo a no ser aceptadas. Significa cuestionar los mandatos que han sido impuestos y decidir, desde la autenticidad, cómo quieren vivir su vida. Cuando una mujer comienza este proceso, enfrenta resistencias. La voz interna que le dice que no es suficiente, que debe esforzarse más, que debe demostrar constantemente su valía, no desaparece de inmediato. Esto ocurre porque esas creencias han sido internalizadas desde la infancia y se han convertido en un mecanismo de supervivencia. De Beauvoir nos habla de cómo las mujeres han sido educadas para verse a sí mismas a través de los ojos de los demás, lo que las hace dudar de su propio valor. Jung nos diría que esa voz interna forma parte de la sombra y que solo puede ser trascendida si se le reconoce y se trabaja con ella conscientemente. La niña interior, entonces, no solo necesita ser escuchada y comprendida, sino también liberada de los mandatos que le fueron impuestos. Para ello, es fundamental conectar con la intuición, con esa sabiduría interna que Jung consideraba clave en el proceso de individuación.
En el mundo moderno, la intuición ha sido desvalorizada, especialmente en un sistema que premia la lógica y la razón por encima del sentir. Pero la verdadera fortaleza radica en la integración de ambos aspectos, la razón y la intuición, la estructura y la fluidez, la acción y la receptividad. A lo largo de este proceso, es común que surjan emociones intensas, miedo, tristeza, rabia. Estas emociones no son señales de que algo está mal, sino indicadores de que se está removiendo algo profundo. Simone de Beauvoir nos diría que la rabia es una respuesta natural ante la opresión, un primer paso hacia la emancipación. Jung nos recordaría que la rabia no debe reprimirse ni explotar de manera destructiva, sino entenderse y canalizarse como una fuerza transformadora. Permitirnos sentir es parte de la sanación, es darle espacio a esa niña interior para expresarse sin miedo. Sanar la niña interior es, en última instancia, un acto de reconciliación con una misma. Es aceptar la propia historia sin vergüenza ni culpa, reconocer las heridas sin quedar atrapada en ellas. Es dejar de buscar validación externa y encontrar dentro de una misma la fuente de amor y reconocimiento que siempre se ha necesitado. Es transformar la relación con el propio cuerpo, con las emociones y con los demás desde un lugar de autenticidad y plenitud. Cuando una mujer sana su niña interior, no solo cambia su vida, sino que también impacta a las generaciones futuras. Jung nos dice que el inconsciente colectivo se alimenta de las experiencias individuales, lo que significa que cada sanación personal contribuye a una transformación mayor. De Beauvoir nos mostraría que esta transformación no solo es interna, sino que también tiene un impacto en la sociedad, rompiendo ciclos de opresión y abriendo nuevas posibilidades para quienes vienen después. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesta a recuperar tu verdadera esencia? ¿Estás lista para abrazar a esa niña interior y devolverle su voz? Porque cuando lo hagas, descubrirás que dentro de ti siempre ha existido una fuerza poderosa, una sabiduría inquebrantable y una luz que nunca dejó de brillar. Cuando emprendemos el camino de sanar a nuestra niña interior, también abrimos la puerta a una transformación profunda en nuestra energía femenina. No se trata de un cambio superficial, sino de una reestructuración en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Carl Jung nos enseñó que el proceso de individuación es el viaje hacia nuestra autenticidad, el redescubrimiento de nuestra esencia sin los condicionamientos que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y, dentro de este proceso, la reconexión con la niña interior es crucial para liberar los bloqueos que nos impiden acceder a nuestra intuición y creatividad innatas. Un ejemplo cotidiano de este proceso lo vemos en cómo enfrentamos nuestras relaciones personales. Muchas veces, cuando nos sentimos heridas por la actitud de alguien, en realidad no es la mujer adulta la que está reaccionando, sino la niña interior que teme ser rechazada o abandonada. Pensemos en una persona que, tras un desacuerdo menor con su pareja, entra en un estado de angustia intensa. No es solo el conflicto actual lo que la afecta, sino todas las veces que sintió desamparo en su infancia y no pudo expresarlo. Jung nos habló de los complejos, esos nudos emocionales en nuestra psique que se activan automáticamente en ciertas situaciones. La niña interior herida se manifiesta en estos momentos, haciéndonos reaccionar de formas que, desde la razón, pueden parecer exageradas o incomprensibles. Otro ejemplo claro se encuentra en la dificultad para recibir amor y atención. Muchas mujeres, al haber crecido en entornos donde ser fuerte y autosuficiente era necesario para sobrevivir, desarrollan un rechazo inconsciente hacia la vulnerabilidad. Se sienten cómodas dando, cuidando y resolviendo problemas, pero cuando alguien les ofrece apoyo, se sienten incómodas o incluso indignas de recibirlo. Esto sucede porque su niña interior aún cree que debe ganarse el amor con esfuerzo, que ser necesitada es la única forma de ser valorada.
Jung enfatizaba que el camino hacia la integración de nuestra psique implica reconocer estos patrones y trabajar en su transformación. Sanar la niña interior también impacta la forma en que nos tratamos a nosotras mismas en la vida cotidiana. Observemos el diálogo interno que mantenemos, nos hablamos con comprensión y ternura, o con crítica y exigencia. Muchas personas arrastran la voz de figuras autoritarias de su infancia, internalizando mensajes como no eres suficiente o debes esforzarte más. Estas creencias se reflejan en la forma en que nos presionamos a ser perfectas, en cómo minimizamos nuestros logros o en el temor constante a cometer errores. Jung nos enseña que el inconsciente guarda estas voces y que, para sanarnos, debemos aprender a hablar con nuestra niña interior de una manera diferente. En lugar de repetir patrones de autocrítica, podemos comenzar a decirnos a nosotras mismas, está bien equivocarte. Eres valiosa tal como eres. En la práctica, esto significa darnos permiso para descansar sin sentir culpa, para poner límites sin miedo al rechazo, para elegir lo que realmente queremos en lugar de lo que creemos que se espera de nosotras. Pequeños actos cotidianos pueden marcar una gran diferencia en este proceso, permitirnos disfrutar de momentos de placer sin justificación, dedicar tiempo a actividades que nos conecten con nuestra esencia, como la danza, la escritura o la pintura, y rodearnos de personas que nutran nuestra energía en lugar de drenarla. Jung también habló de la importancia de los símbolos en el proceso de sanación. Un ejercicio simbólico poderoso es escribir una carta a nuestra niña interior, hablándole con el amor y la comprensión que quizá no recibió en su momento. En esta carta, podemos recordarle que ya no está sola, que ahora tiene a una adulta que la protege y la cuida. Otra práctica transformadora es visualizarse abrazando a esa niña, asegurándole que es digna de amor incondicional. Estos actos simbólicos, aunque simples, tienen un impacto profundo en el inconsciente, ayudándonos a reconfigurar nuestra relación con nosotras mismas. Otro ámbito en el que se refleja la sanación de la niña interior es en nuestra capacidad de disfrutar el presente. Muchas veces, el dolor no resuelto nos mantiene atrapadas en el pasado o en la ansiedad por el futuro. Aprender a estar presentes, a saborear los pequeños momentos de la vida, es un signo claro de que estamos sanando. Por ejemplo, cuando una persona que solía estar siempre en alerta, preocupándose por lo que podría salir mal, comienza a permitirse disfrutar de un paseo sin prisas, de una conversación sin interrupciones mentales. Es porque ha aprendido a sentirse segura dentro de sí misma. Jung nos enseñó que el proceso de individuación no es lineal ni rápido. Habrá momentos en los que sentiremos que hemos avanzado mucho y otros en los que parecerá que hemos retrocedido. Pero cada paso cuenta. Cada vez que elegimos tratarnos con amor en lugar de autocrítica, cada vez que optamos por escucharnos en lugar de ignorarnos, estamos sanando. Y esta sanación no solo nos transforma a nosotras, sino que también impacta en las generaciones futuras. Cuando una mujer sana su niña interior, rompe patrones que han sido transmitidos por generaciones y se convierte en un faro de luz para otras. El mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Si queremos una vida más plena, con más amor y autenticidad, debemos comenzar por transformar nuestra relación con nosotras mismas. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar. La niña interior sigue aquí, esperando ser vista, escuchada y amada. Y cuando finalmente le damos el amor que siempre buscó, nos damos cuenta de que todo lo que necesitábamos ya estaba dentro de nosotras. Jung nos recordó que el viaje hacia la totalidad es, en esencia, un viaje de regreso a nosotras mismas. Desde una perspectiva espiritual, sanar a nuestra niña interior no solo es un acto de autoconocimiento, sino también una reconexión con nuestra esencia divina.
En muchas tradiciones espirituales y religiosas, se nos habla de la importancia de volver a la pureza del corazón, de recordar quiénes somos antes de que el mundo nos llenara de miedos y heridas. Jesús, por ejemplo, dijo, «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios». Marcos 10:14. Más allá de su significado literal, esta enseñanza nos invita a reconectar con la inocencia, la confianza y la autenticidad que caracterizan a un niño antes de ser condicionado por el mundo. Nuestra niña interior es esa parte de nosotros que permanece pura, pero también es la parte que puede haber sido herida. Desde la filosofía oriental, en el budismo y el hinduismo, se habla de la importancia de la sanación del yo inferior para acceder a la verdadera iluminación. El sufrimiento, según el Buda, surge del apego y de las heridas del pasado que no hemos trascendido. En la medida en que nos aferremos al dolor de la infancia, a la falta de amor o al abandono, seguiremos proyectando ese sufrimiento en nuestras relaciones y en nuestra visión del mundo. Carl Jung tenía una visión muy similar en su concepto de la individuación, que es el proceso de integrar todas las partes de nuestro ser, incluyendo las que hemos reprimido. Para Jung, la espiritualidad era fundamental en este camino, pues el verdadero crecimiento no solo ocurre a nivel mental o emocional, sino también en una dimensión más profunda del ser. Uno de los conceptos clave en el pensamiento junguiano es el sí mismo, self, que representa nuestra totalidad y nuestra conexión con algo superior, sea Dios, el universo o la conciencia infinita. Pero el camino hacia el self requiere que enfrentemos nuestra sombra, es decir, todo aquello que hemos negado o reprimido. Nuestra niña interior herida es una parte esencial de esa sombra. En muchas prácticas espirituales se enfatiza la importancia del perdón y la compasión como llaves para la sanación. No se trata solo de perdonar a quienes nos hirieron, sino también de perdonarnos a nosotros mismos por las veces que nos hemos abandonado o ignorado nuestras propias necesidades. Desde la cábala judía, se dice que las almas atraviesan diferentes etapas de evolución y que cada experiencia de vida tiene un propósito espiritual. Si hemos pasado por heridas en la infancia, esto no es una condena, sino una oportunidad para crecer y transformar nuestra conciencia. En el hinduismo, la ley del karma también nos muestra que todo lo que vivimos tiene una razón y que cada evento doloroso puede ser una enseñanza para nuestra alma. El camino de sanación de nuestra niña interior implica también aprender a confiar en la vida, en el flujo del universo. Cuando vivimos desde el trauma, tendemos a controlar y anticiparnos al dolor, pero cuando sanamos, aprendemos a fluir, a confiar en que todo lo que necesitamos vendrá en su debido momento. Jung hablaba del proceso de transformación alquímica del alma, comparándolo con la antigua alquimia que buscaba convertir el plomo en oro. En un nivel simbólico, nuestra psique también atraviesa un proceso similar, pasamos de la densidad del sufrimiento a la luz de la conciencia. La meditación y la oración son herramientas poderosas para este proceso. Al meditar, creamos un espacio para escuchar a nuestra niña interior, para sentir sus miedos y darle la seguridad que necesita. La oración, por otro lado, nos permite conectar con una fuente superior de amor y protección, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino. En el cristianismo místico, se habla del niño divino dentro de cada persona, una chispa de lo sagrado que nunca se pierde, aunque a veces se cubra con capas de dolor y olvido. En el sufismo islámico, se dice que el amor de Dios es como el de una madre que siempre espera a su hijo con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos haya ido. Sanar nuestra niña interior no es solo un acto de psicología, sino también de espiritualidad. Es recordar que somos amados incondicionalmente por el universo, por Dios, por la existencia misma. Y cuando comprendemos esto en lo más profundo de nuestro ser, nuestra vida cambia por completo.
El viaje hacia la sanación de nuestra niña interior y la integración de nuestra psique es, en última instancia, un camino de evolución espiritual. Carl Jung nos enseñó que la individuación es el proceso por el cual nos convertimos en lo que realmente somos, pero para ello, debemos enfrentar nuestras sombras, aceptar nuestras heridas y trascenderlas con conciencia. Cuando nos sanamos desde dentro, dejamos de buscar fuera aquello que siempre ha estado en nuestro interior. La necesidad de validación externa se disuelve cuando comprendemos que ya somos completos. Las relaciones dejan de ser escenarios de repetición de viejas heridas y se convierten en espacios de crecimiento y autenticidad. La vida deja de sentirse como una lucha constante y se transforma en un flujo armonioso en el que aceptamos los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Desde una perspectiva espiritual, este proceso es similar al despertar del alma. Muchas tradiciones espirituales hablan del viaje del héroe o de la iniciación como una metáfora del renacimiento interno. En el cristianismo, encontramos la idea de la resurrección no solo como un evento físico, sino como un símbolo de la transformación del ser. En el budismo, la iluminación se alcanza cuando trascendemos el sufrimiento al comprender su origen dentro de nosotros mismos. En la alquimia, el proceso de transmutación del plomo en oro es una representación de la transformación del alma a través de la integración de la sombra. Sanar la niña interior es, en esencia, un acto de amor propio. Y el amor propio es la base de toda evolución espiritual. Sin él, continuamos atrapados en la rueda del karma, repitiendo patrones inconscientes hasta que decidimos ver, comprender y transformar. Cuando nos reconocemos como seres completos y dignos, dejamos de proyectar nuestras carencias en los demás y comenzamos a relacionarnos desde un espacio de plenitud. Jung nos recuerda que lo que no enfrentamos a nivel consciente se manifiesta como destino. En términos espirituales, esto significa que nuestra realidad externa es un reflejo de nuestro mundo interno. Si vivimos desde la herida, atraeremos situaciones que nos la reflejen una y otra vez. Pero si vivimos desde la sanación, atraeremos experiencias alineadas con nuestro crecimiento y nuestra esencia más profunda. Uno de los aspectos más transformadores de este camino es la comprensión de que no estamos solos. La espiritualidad nos muestra que formamos parte de un todo mayor, que hay una inteligencia superior guiando nuestro proceso. Algunas tradiciones lo llaman Dios, otras lo ven como el universo, la fuente o el gran espíritu. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red de símbolos y significados compartidos que conecta a toda la humanidad. Al conectar con esta dimensión más profunda de la existencia, dejamos de ver la vida como un conjunto de eventos aleatorios y comenzamos a percibir el propósito y la sincronicidad en todo lo que nos rodea. La integración de la sombra, un concepto clave en la psicología junguiana, es también una práctica espiritual. Jesús enseñaba sobre la importancia de mirar dentro de nosotros antes de juzgar a los demás. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Mateo 7:3. Enfrentar nuestra sombra implica reconocer aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado, no para castigarnos, sino para sanarlas y reintegrarlas con amor. Al hacerlo, nuestra energía cambia. Nuestro campo vibracional se eleva, y con ello, nuestra realidad se transforma. Dejamos de resonar con la escasez, con la dependencia, con el sufrimiento innecesario. Comenzamos a atraer experiencias alineadas con nuestra esencia y nuestro propósito. Nos volvemos imanes de amor, de bienestar, de oportunidades que antes parecían inalcanzables. Este camino de transformación no solo nos beneficia a nivel individual, sino que tiene un impacto en el colectivo. Cuando una persona sana, su energía afecta a quienes la rodean. Se convierte en un faro de luz, en un ejemplo viviente de que la evolución es posible.
Las generaciones futuras heredan no solo los traumas no resueltos, sino también la sanación lograda. Cada vez que elegimos romper un patrón destructivo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también allanamos el camino para quienes vendrán después. Sanar no significa que nunca más experimentaremos dolor o desafíos. La vida sigue su curso, y cada etapa trae sus propias lecciones. Pero la diferencia radica en cómo enfrentamos esas experiencias. En lugar de reaccionar desde la herida, lo hacemos desde la conciencia. En lugar de sentirnos víctimas del destino, nos convertimos en co-creadores de nuestra realidad. La verdadera libertad espiritual radica en esta comprensión. No en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con una nueva perspectiva. No en la búsqueda incesante de felicidad externa, sino en la paz interna que surge cuando nos aceptamos completamente. No en la evasión del sufrimiento, sino en la transformación consciente de aquello que antes nos limitaba. Este viaje no tiene un destino final. Es un proceso continuo de autoconocimiento, de expansión, de despertar. Pero cada paso que damos nos acerca más a nuestra esencia, a esa chispa divina que siempre ha estado dentro de nosotros. Y cuando finalmente nos encontramos con ella, comprendemos que nunca hemos estado perdidos, solo en un camino de regreso a casa. Así que, si estás en este proceso, sigue adelante. Cada elección consciente que haces, cada herida que sanas, cada sombra que integras, te acerca más a la vida plena que siempre ha sido tuya. No hay prisa, no hay una meta final, solo el compromiso de seguir creciendo, de seguir despertando, de seguir recordando quién eres realmente. Porque la verdad es esta, siempre has sido suficiente. Siempre has sido digno de amor. Y dentro de ti, siempre ha existido todo lo que necesitas para vivir una vida auténtica y llena de propósito. Cuando comienzas a vivir desde esta nueva conciencia, todo a tu alrededor cambia. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanación. Las relaciones que antes parecían un reto dejan de tener poder sobre ti. Los patrones repetitivos que antes dominaban tu vida empiezan a disolverse porque ya no resuenan con quien eres ahora. Este proceso no se trata solo de transformar tu presente, sino de abrir camino para un futuro donde el amor propio, la autenticidad y la plenitud sean los cimientos de tu existencia. Al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu energía se convierte en un reflejo de la paz interior que has cultivado y, sin darte cuenta, empiezas a atraer a personas y experiencias que están alineadas con esta nueva versión de ti. Pero este camino de sanación y transformación no tiene que ser recorrido en soledad. A veces, contar con orientación y apoyo puede hacer toda la diferencia. Por eso, quiero invitarte a seguir profundizando en tu crecimiento espiritual, a seguir explorando las capas de tu ser con amor y valentía. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes en tu corazón que es el momento de dar el siguiente paso, te invito a unirte a nuestra comunidad. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a expandir tu conciencia, herramientas para tu sanación y un espacio donde puedas compartir tu viaje con otras almas que, como tú, buscan evolucionar. Además, si quieres recibir más reflexiones, guías y conocimientos sobre el camino del autoconocimiento y la transformación interior, de nuestras inseguridades en el canal, la creencia de que necesitamos a alguien más para sentirnos completos, proceso de despertar. Pero cuando comenzamos a ver el amor desde una perspectiva más elevada, nos damos cuenta de que no perdemos a nadie porque nadie nos pertenece. ¿Has sentido la transformación cuando comienzas a sanar desde dentro?
Y cada encuentro y cada comentario son oportunidades para conocernos más profundamente, para expandir nuestra conciencia y para evolucionar hacia una versión más plena para empezar a escribir una nueva historia. Aceptar la partida de alguien no significa que el amor haya desaparecido. Nos vemos en el próximo video. Su propósito en nuestra historia. Significa que es momento de confiar en el proceso, de soltar sin resentimiento, de mirar hacia adelante con la certeza de que la vida siempre nos traerá lo que necesitamos en el momento adecuado. No podemos aferrarnos a lo que ya no está destinado a permanecer, pero sí podemos agradecer lo que fue y permitirnos seguir creciendo. La lección más profunda que nos deja la ausencia de alguien es que el amor verdadero comienza en nosotros. Que no necesitamos que alguien más nos elija para sentirnos valiosos, que nuestra plenitud no depende de la validación externa. Cuando dejamos de buscar en el otro lo que solo podemos encontrar en nuestro interior, descubrimos que nunca hemos estado realmente solos. Que la compañía más importante, la única que siempre permanecerá, es la nuestra propia. Y cuando comprendemos esto, cuando dejamos de mendigar amor y empezamos a irradiarlo desde dentro, la vida nos sorprende. Porque el amor auténtico no se persigue ni se exige, se atrae cuando estamos listos para recibirlo. Y ese amor, el que no nace de la carencia sino de la abundancia, es el único que realmente perdura. Si este mensaje resonó contigo, es porque tu alma está lista para dar un paso más en su crecimiento. Recuerda que el amor más importante es el que tienes por ti mismo, y cada experiencia es una oportunidad para aprender y evolucionar. Yerba Destellos. Si quieres más reflexiones sobre espiritualidad y autoconocimiento, suscríbete a o canal y activa as notificaciones para no perder ningún contenido. Campana estrellas dando vueltas. Y dime en los comentarios, ¿qué has aprendido de las relaciones que han marcado tu vida? Te leo. Burbuja de diálogo cursor blanco con forma de mano hacia abajo.